Buenas tardes a todos. Fabrice, no estábamos todavía conectados, ahora sí estamos y esperamos que nos esté escuchando. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, agradecer a todos su interés por asistir un día más a este seminario web en el que vamos a intentar poner un poco de luz a las sombras en las que estamos viviendo. Además de ser una obligación y casi una responsabilidad para nosotros, hoy es un placer pues, poder estar aquí y, como os decía, intentar solventar todas esas dudas que al respecto del tema que nos ocupa hoy tenemos. Han pasado ya algo más de 7 meses desde que esta terrible pandemia comenzara a formar parte de nuestras vidas y parece que no se va a ir nunca. Es cierto que se está prolongando mucho más y con mayor intensidad de lo que podíamos imaginar y evidentemente la repercusión y el impacto que está causando en la sociedad está siendo inimaginable. Durante todo este tiempo, como bien sabéis, han venido aprobando una serie de medidas pues precisamente para amortiguar todos esos efectos socioeconómicos, para salvaguardar principalmente el empleo y sobre todo también para ofrecer los mecanismos necesarios con el fin de proteger pues, los distintos escenarios y todos estos entornos de crisis. ¿Cuál es el tema que hoy nos ocupa? Pues como bien habéis visto en la presentación, vamos a hablar del Real Decreto 30/2020 sobre las medidas sociales en defensa del empleo. Es cierto que es un tema que ya lo conocéis, nosotros a través de nuestra web y a través de todos nuestros técnicos y asesores hemos elaborado resúmenes que os hemos hecho llegar a muchos de los clientes y en nuestra web se encuentran. Entonces, hoy está con nosotros Raúl Benito. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe. Raúl Buenas tardes a todos. es experto en Derecho Laboral y es el responsable del área sociolaboral y de recursos humanos del Grupo GFiscal. Raúl no pretende desglosarnos la ley capítulo por capítulo y artículo por artículo. Sí que nos va a hacer una breve exposición de aquellos aspectos del Real Decreto que más nos pueden interesar. Y como interpretar la ley es un problema, pues le dejamos a él que la haya interpretado y que él nos explique los detalles más interesantes que nos puedan afectar a nosotros. Lo interesante de esto, como hemos dicho, es solventar todas sus dudas. Entonces, yo les invito a que durante la exposición de Raúl, todas aquellas cuestiones que les puedan surgir en el chat que pueden ver en la parte de abajo, nos las pueden ir enviando y al final de la exposición nosotros se las iremos transmitiendo a Raúl para que vaya dando respuesta. Si alguien no quiere enviarlo por el chat y prefiere hacer alguna consulta mucho más detallada o más personalizada, nos puede mandar un correo a webinar@gfiscal.es y contestaremos de la misma manera. Y si no, en cualquiera de nuestros teléfonos, en cualquiera de nuestros canales, se pueden poner en contacto con nosotros. Dicho lo cual, y sin más dilación, le voy a dar paso al protagonista de la ponencia de hoy para que Raúl nos intentes aclarar un poco todo este mare magnum de dudas que está suscitando la situación. Vale, buenas tardes a todos. Gracias, Guadalupe. En principio, comentar que las medidas sociales del empleo, en defensa del empleo, del Real Decreto, nace del tercer acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno como la situación del COVID continúa y, por desgracia, la pandemia sigue ahí, pues ellos tratan de intentar dar seguimiento a toda esta materia, ¿no? Nosotros vamos a ir desglosando un poquito, como dice Guadalupe, lo que es la ley y los aspectos más importantes. Entonces, el Real Decreto lo que trata de, o nos habla en los distintos capítulos y títulos, es de la fuerza mayor, que hay 2 tipos de ERTEs nuevos, que son impedimento de actividad y limitación. Habla de los ETOP, los expedientes de regulación de empleo organizativos y productivos y económicos. El tema de las empresas CENAE, que está en la disposición primera, que no tiene desperdicio, ya comentaremos luego, y una serie de protecciones a las personas trabajadoras y con respecto al desempleo
Y hay una parte dedicada a los autónomos en dos artículos, el artículo 13 y el artículo 14, y en la disposición adicional cuarta, en la cual, dependiendo de la tipología de autónomo, bueno, pues da una serie de prórrogas al tema de los ceses y las prestaciones que tienen los autónomos, ¿no? Lo primero que hay que destacar, y en el artículo 1 del Real Decreto, lo que viene a decir es que se prorrogan todos los ERTE de fuerza mayor hasta el 31 de enero de 2021, desde el 1 de octubre hasta el 31. Todos los ERTEs, sea cual sea la actividad, son prorrogados. No quiere decir esto que tienen exoneraciones. Para tener ese tipo de exoneraciones ya veremos después qué condiciones se tienen que pasar, ¿no? Hay unos ERTEs nuevos que llegan al artículo que se tienen que realizar ya por el artículo 47.3 del Estatuto, y nada se dice ni nada tiene que ver con el artículo 22 del Real Decreto 8/2020, ni el artículo 23 de este mismo Real Decreto 8/2020. Entonces son ERTEs por impedimento, ERTEs por limitación de actividad. Las empresas según CENAE, que como digo están en la disposición, que ya hablaremos de ellas, y las empresas que forman cadena de valor o tienen directa o indirectamente relación con las empresas que tengan la actividad económica que está dentro de lo que es el anexo 1 del Real Decreto, ¿no? Por lo tanto, los ERTEs de fuerza mayor que son prorrogados, cualquiera que sea su actividad, tiene que enviarse una nueva solicitud de prestación colectiva, que se llama, que es decir, que todos los trabajadores que estén afectados a fecha 1 de octubre, se tiene que mandar al Servicio Público de Empleo una nueva solicitud de prestación colectiva. ¿De acuerdo? Estos son todos los ERTEs de fuerza mayor que quedan prorrogados, y hay que mandar antes del 20, es decir, el último día será el lunes, la solicitud de prestación colectiva de aquellos trabajadores solamente que estén todavía afectados o regulados. Vamos a ver. Vamos a hablar primero de los ERTEs por impedimento de actividad. Estos ERTEs son empresas, como veis ahí, que impidan o que estén impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo. Son solamente los ERTEs de impedimento, son aquellos que quedan suspendida la actividad total, no parcial, sino total. Suspendida total. Es decir, las consecuencias son nuevas restricciones que tiene que haber de la autoridad, bien española o una autoridad sanitaria extranjera, y siempre tiene que ser esta limitación total, este impedimento total, a partir del 1 de octubre de 2020 por autoridades, como digo, extranjeras o españolas. Esto es muy importante porque puede ser que tenga centros tanto en España como en el extranjero, y entonces puede ser, si existe un impedimento total, una suspensión total de actividad, pues también acoge la que tengas en el extranjero, ¿no? Estas exoneraciones serán totales y para todos los trabajadores, porque está suspendida la actividad, que es importante. Desde menos de 50 trabajadores será el 100%, la exoneración en la parte afectada, que debe ser toda porque es suspensión total, y en más de 50 trabajadores será el 90% de las exoneraciones, y como digo, solamente de la parte afectada, o como es la total de la suspensión, será el 100% en la parte que el trabajador está suspendido, que es la total, puesto que impide el desarrollo normal de la actividad, ¿de acuerdo? Este ERTE de impedimentos se tiene que hacer, como digo, por el artículo 47.3, y es un nuevo expediente, por lo que nada tiene que ver el expediente anterior, sino que se tiene que hacer una memoria nueva con el razonamiento del impedimento que exista, bien ha sido por la autoridad sanitaria española o la autoridad sanitaria extranjera. Hay que fundamentar la memoria y hay que explicar el porqué de este ERTE. Tiene que ser aprobado, o tiene que ir la inspección de trabajo, tendrá que emitir el informe en 5 días, y tiene que ser el informe preceptivo, y la autoridad laboral será la que conceda el ERTE o no conceda el ERTE, ¿de acuerdo? En ERTE por limitaciones de actividad. El ERTE por limitaciones de actividad es totalmente distinto, y hay ciertas particularidades o hay ciertas cosas distintas con respecto al impedimento. Este ERTE es el que limita en parte, es decir, no impide total, sino que limita en parte el desarrollo normal de la actividad. Tiene que ser autorizado en este sentido solamente por la autoridad española. Tampoco sabemos muy bien por qué esa diferenciación entre la autoridad española o
autoridad extranjera como en el otro, pero bueno, esta vez sí que es la autoridad española la que tiene que limitar. Se limita solamente la actividad. En este caso, por ejemplo, en lo que es en Extremadura o en el Boja, en Andalucía y demás, pues tenemos ciertas limitaciones que prácticamente en todas las comunidades autónomas aquí en España son las mismas, que es con el aforo muy clave de la restauración, que es el 80% dentro o el 90% fuera, y que el cierre de los establecimientos hosteleros son antes de la 1 de la mañana, por lo tanto se tiene que fundamentar el ERTE, hay que hacer la nueva memoria, haciendo referencia a la autoridad sanitaria o al decreto o a la resolución de la autoridad en cuestión, o bien de la comunidad autónoma o bien del nacional, en el cual, pues evidentemente nos limita el desarrollo normal de la actividad, ¿no? Lo mismo, hay que hacer una memoria, donde la memoria tiene que ser explicativa del motivo, del por qué presentamos la limitación, y las bonificaciones, o las exoneraciones, mejor dicho, de estos tipos de ERTES solamente será a la parte que está regulada o está afectada. Esto irá decreciendo, en octubre será el 100%, en noviembre será el 90%, en diciembre será el 85% y en enero será el 80%. ¿Qué quiere decir las exoneraciones en la parte regulada? Si tienes un trabajador que está, porque tenga una limitación en la hostelería, por ejemplo en Cáceres, del 80% dentro, del 90% fuera, pues si lo tengo al 50%, me exonaría del 100% en octubre, del 50% que está dentro del ERTE o que está afectado en el ERTE y que está cobrando la prestación por desempleo en ese 50%. En noviembre sería el 90%, en diciembre el 85%, como digo, y en enero el 80%. ¿De acuerdo? Después aparece la figura de los ERTE top, ¿vale? Por lo tanto, los ERTEs económicos, técnicos o productivos que sigan vigentes se regularán a través del artículo 23. Los que se desarrollen o se realicen, que se pueda hacer un expediente de relación de empleo productivo, económico, técnico o organizativo como consecuencia del COVID, durante la vigencia de este Real Decreto hasta el 31 de enero de 2021 se regirán por el artículo 23 del Real Decreto 8/2020, que como sabéis reducía los plazos de negociación y los periodos de consulta a 7 días, que es importante recordar que con quien hay que negociar este expediente de regulación de empleo es con si no existe representación legal de los trabajadores en las empresas, es con la representación sindical más representativa dentro de la actividad o dentro del convenio colectivo. Los efectos retroactivos, es decir, si hay un ERTE ETOP que se haga nuevo como consecuencia de que viene de un ERTE de fuerza mayor, será con carácter retroactivo, por lo que se puede hacer a partir perfectamente del 1 de octubre del 2020, porque tienen carácter retroactivo. Hay que formular una solicitud colectiva de prestación de desempleo, igualmente que anteriormente que los otros, antes del día 20. Y bueno, es un poco el procedimiento. Y hay un tema que aparece con bastante novedad, que es que si el ERTE ETOP en su día pactaron la representación sindical, la representación de los trabajadores o la representación sindical dentro de los convenios, que el ERTE terminaba el día 30, por ejemplo, de septiembre, se puede ampliar y se puede ampliar este top con un nuevo periodo de consulta. No es necesario hacer un nuevo ETOP, sino que lo que habrá que hacer es negociar en el periodo de consulta otra vez, bien con los representantes de trabajadores o bien con la representación sindical, en el periodo de consulta la ampliación de ese top hasta que el acuerdo que lleguen la representación y la empresa, ¿verdad? Bueno, aquí es donde estamos en la madre del cordero, ¿verdad? Vamos a ver, el tema de la prórroga de los ERTES de fuerza mayor se prorrogan todos, como he dicho, todas las actividades, que no quiere decir que tengan exoneraciones, sí que embargo, sí que tendrán exoneraciones los ERTES que se prorroguen y que aparezcan dentro, o lo que han llamado el decreto, empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE o una reducción de tasas de recuperación de actividad. La verdad es que estos son 42
códigos nacionales de actividad económica que ha sacado y que han negociado, digamos, el gobierno con la patronal y que son algunos muy curiosos. La verdad es que no entendemos muchas veces cómo aparecen ciertas actividades, pero que eso es un tema que nosotros poco podemos hacer. Pero, por ejemplo, aparece que están cogidos o están beneficiados o que tienen una reducida tasa de recuperación de actividad el transporte espacial, ¿no? Entonces, bueno, pues son los que son y sí que es verdad que estos, pues, es una serie de actividades que vienen recogidas, que entre ellos sí que está los alojamientos turísticos o los hoteles, evidentemente, que están afectados por estos CENAES, pero, por ejemplo, por restauración la dejaron fuera y se deben de coger, en todo caso, como hemos dicho anteriormente, a una limitación o a impedimento. El caso de Barcelona, por ejemplo, si están acogidos estos 14 días o estos 15 días en Barcelona y han cerrado todo lo que es los bares y restaurantes, pues se tendrían que acoger para acoger exoneraciones en un ERTE de impedimento en Barcelona o en Cataluña, por ejemplo, igual que aquí, pues en limitación, ¿no? Los restaurantes. Pero en estas empresas de sectores de elevada tasa de cobertura por un ERTE de casa cobertura o una reducción de tasa de recuperación de la actividad, bueno, pues son los CENAES que en este sentido en el anexo 1 contemplan, ¿no? Ya te digo que son 42 y hay distintos agencias de viaje, transportes de viajeros, alojamientos turísticos, etcétera, ¿no? Pero hay otros que quedan muy fuera y hay unos que entran que tampoco se explica uno por qué, ¿no? Como por ejemplo la venta de ordenadores y demás, ¿no? Que teóricamente se supone que han tenido que vender y que han estado y que eran actividades esenciales o que siguen siendo actividades esenciales, que nadie ha dicho lo contrario, ¿no? Pero bueno, respecto a esto, estos ERTE que se prorrogan automáticamente de fuerza mayor tienen que estar dentro o incluidos para acogerse a exenciones en esos CENAES que digo, ¿vale? Hay en esta disposición adicional, como digo, también se podrán acoger a aquellos que están dentro de lo que es la cadena de valor de estos CENAES, de estas actividades económicas. ¿A qué dice el legislador que es cadena de valor? Aquellos que su facturación dependa más del 50%, el 50 o más por ciento de estas actividades. Es decir, si dentro de un hotel hay una tienda de souvenirs que no pertenece al hotel y pertenece a un empresario distinto al del hotel, evidentemente este tendrá seguramente pues una tasa, digamos una facturación más del 50% como consecuencia de que depende de los clientes del hotel. ¿Vale? También la ley dice que podrán acogerse a estas exoneraciones aquellos que dependan directa o indirectamente de estas actividades, ¿no? Eso lo deja ahí un poco en el aire, el tema de directa o indirectamente, y nada es suponer, no sabemos, ¿no? Pero bueno, directa o indirectamente tendremos que, se ha quedado ahí un poco en el aire, y sí que es verdad que se podrá digamos, justificar bien si depende directamente una actividad de otra actividad que está dentro de la cobertura de los 42 actividades económicas que el Ejecutivo, pasado al legislador, nos dice, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que se deben de acoger o qué empresas son las que se tienen que acoger? Aparte de lo que he dicho anteriormente, pues son todos los que se prorroguen automáticamente de fuerza mayor, los que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ETOP, y siempre y cuando estén dentro de los CENAES o esta cadena de valor, las empresas titulares de un ETOP cuya actividad que se grafique en alguno de los CENAES, ¿vale? Y empresas que transiten de un ERTE fuerza mayor a un ERTE de top, habiendo sido calificadas dependientes o integrantes de la cadena de valor. Las exoneraciones de estos expedientes son el 85% en empresas de menos de 50 trabajadores y el 75% en empresas de más de 50 trabajadores. Ahora, aquí sí que es verdad que pues los beneficios son totales, porque este 85% no solamente es en la parte afectada, sino también en la parte trabajada. Y son a aquellos expedientes o a aquellas personas que vengan más allá del 13 de mayo, que ya hayan recuperado o hayan estado porcentualmente el 13 de mayo o a partir del 1 de octubre. Por lo tanto, aquí los beneficios son totales. Para el 85%, que es durante el 1 de octubre hasta el 31 de enero, o el 75% en caso de empresas de más de 50 trabajadores. Por lo tanto, aquí tanto la parte trabajada como la no trabajada
lleva la exoneración, ¿vale? Siempre que sean a partir o que hayan recuperado su actividad a partir del 13 de mayo o a partir del 1 de octubre. ¿Qué consecuencias tiene el tener ERTES? Porque tiene tanto consecuencias el tener un ERTE prorrogado y también un ERTE prorrogado y a veces exonerado. Tiene distintas consecuencias, ¿no? Para empezar, la salvaguarda del empleo de 6 meses. Sí, en el artículo 4, el artículo 5 de la salvaguarda del empleo vuelve otra vez a el estar o obligarnos a todas aquellas empresas que se beneficien de un ERTE con exoneraciones a mantener el empleo de los trabajadores afectados 6 meses más. Pero estos 6 meses más no se superponen, sino que sino que se amplían. Y me explico, por ejemplo, si un ERTE que lo hiciste en marzo o en abril y desafectaste el primer trabajador, que es lo que dice la normativa, por ejemplo, en mayo, recuperas la actividad, bien de un trabajador a tiempo completo o porcentual, ¿no? Lo decía la disposición adicional 18-2020. Y el mantenimiento de esos 6 meses te acaba en noviembre. Una vez que acabes el mantenimiento de esos primeros 6 meses en noviembre, se sumarán los otros 6 meses que tienes que mantener el puesto de trabajo por estar exonerándote de estas, por estar beneficiándote de estas exoneraciones que marca el decreto. ¿De acuerdo? Es importante eso porque ahí muchas empresas están, digamos, pensándose si acogerse a exoneraciones, si no acogerse, si hacerse un ERTE de limitación o no hacer un ERTE de limitación, ya que el compromiso, independientemente del tiempo que sea la limitación, el impedimento, pues son 6 meses y quizás no les conviene exonerarse para no tener que aumentar 6 meses más el mantenimiento de empleo, porque puede hacerse antes pues algún tipo de cese, despido, etcétera, de trabajadores, por lo que si alguno se acoge a esas exoneraciones o algún expediente de esto de regulación de empleo con exoneraciones, pues evidentemente tendrá que pesar con esos 6 meses más del mantenimiento, ¿no? ¿Qué es lo que el legislador en su artículo 6 dice referente a por qué prorroga el artículo 2 y el 5 del Real Decreto 9/2020 hasta el 31 de enero? Esto lo explico. El artículo 2 y 5 decía, por un lado, que prohibía, entre comillas, el despido y más que prohibir, lo que hace es que no es razón justificada el despedir por causas económicas, técnicas, organizativas o de fuerza mayor a aquellos trabajadores. Por lo que cualquier despido que se haga como consecuencia de la justificación del motivo del COVID o del artículo 23 en su caso, ese despido se declararía improcedente. Hay algunas sentencias, como puede ser la sentencia de Sabadell, famosa, en el cual dice que incluso es nulo, ¿no? Tampoco nos vamos a guiar por una sentencia o por una sentencia de un juzgado de instrucción, del juzgado social, pero bueno, también hay sentencias de este tipo pues, que son bárbaras, ¿no? Entendemos que todos estos despidos deben de ser o serían improcedentes porque no existe, y eso sí dice la norma claramente, no es justificación alguna el despido por causas económicas, técnicas, o fuerza mayor o cualquier motivo que sea por lo que ha sido el motivo del COVID, ¿verdad? Esto hasta el 31. Y después el artículo 5 es referente a los contratos temporales. Aquellos contratos temporales que hayan sido suspendidos totales, y no reducidos, sino suspendidos totales, se ampliarán la parte suspendida, es decir, el tiempo que hayan estado suspendidos los contratos se ampliará hasta el 31 de enero de 2021. Por lo que si un contrato temporal lo suspendemos ahora, ese tiempo que tengamos suspendido se ampliará ese tiempo antes del vencimiento, ¿vale? Por lo que el contrato no vencerá en su tiempo, sino que se prorrogará el tiempo que haya tenido suspendido el contrato. Por lo tanto, sobre todo el artículo 2, el artículo de la prohibición del despido, hay que tener en cuenta que no solamente, y eso es como hay criterios y ya hay sentencias, no solamente afecta a las empresas que hayan sido o que hayan estado afectadas por ERTE, sino también a empresas que evidentemente no tengan o no hayan tenido ERTE, y hay tribunales
que lo que están viendo, evidentemente, es que el despido es improcedente, puesto que tenía causas o motivos de aplicar otro tipo de medidas que no hubieran sido el despido, ¿de acuerdo? Por tanto, los despidos, aunque se puedan hacer, bueno, hay que tenerlos en cuenta. Evidentemente, el despido disciplinario siempre se puede hacer, ¿vale? Con respecto a la salvaguarda de empleo, que no he dicho anteriormente, bueno, pues solamente no tendrán que devolver esas exoneraciones los que no cumplan salvaguarda de empleo, siempre y cuando, dice la disposición adicional, cuando exista un riesgo de concurso, ¿vale? El riesgo de concurso, la ley concursal está claro que dice cuáles son los riesgos o la justificación que tiene que haber para el riesgo de concurso, y estos son los que no tendrían que devolver esas exoneraciones si no mantienen el empleo, ¿no? Vale, otra prohibición, otra particularidad que tienen los ERTEs, cualquier ERTE, ya sea con exoneración o sin exoneración, porque digo que las exoneraciones nos dicen y nos hacen cumplir una serie de normas, pero el tema de los ERTEs, ya por el mero hecho de prorrogarlos, también nos existe otros requerimientos y otras prohibiciones. Por ejemplo, cualquiera que tenga un ERTE, ya sea prorrogado un ETOP, bien por que tenga exoneraciones o no, como digo, no se podrán realizar obras extraordinarias, no se puede externalizar los servicios, siempre y cuando no podamos asumirlo nosotros, justificando que esa externalización de servicios sí que es verdad que no la podemos hacer nosotros. Y no se pueden hacer nuevas contrataciones mientras que tengamos trabajadores afectados, salvo que esas contrataciones sean personal que no tengamos y para una especialidad o una categoría distinta a la que nuestra empresa existe. Vale. Ahora pasamos posteriormente a las prestaciones o la protección de personas trabajadoras que también evidentemente la norma establece, que es la protección de los trabajadores desempleados, pues por ERTE de fuerza mayor, por ERTE de TOP, por impedimentos o por limitación, ¿no? Todos estos cobrarán a partir del 1 de octubre el 70%, por lo que quiere decir que no se aplica lo que era la reducción a partir de 6 meses del 50%, y todos aquellos trabajadores afectados por esta medida cobrarán el 70% de la base reguladora. Hay una novedad en la ley, y es que, o en el Real Decreto, y es que no ha llegado mucho a la gente, pero sí que el contador a cero famoso que existía anteriormente con los decretos, en el que no se contaba esa prestación que cobraran, este Real Decreto lo modifica, y es que a aquellas personas que cobren la prestación por desempleo desde el 1 de octubre al 31 de enero, se le restará estos 4 meses la prestación que se reconozca posteriormente, antes del 1 de octubre de 2026, porque claro, son los 6 años que evidentemente generan otro tipo de prestación. Pero hay una salvedad, y es que no se realizará esta resta siempre y cuando los trabajadores sean despedidos por alguna de las causas, es decir, despedidos por causas económicas, técnicas organizativas o de producción, o por cualquier otro motivo de despido improcedente, hasta el 1 de enero de 2022. Es decir, que los trabajadores que sean despedidos desde el 1 de enero del 2021 o de febrero del 2021 hasta el 30 de diciembre, esa prestación no se le restará, pero todos aquellos que sean despedidos a partir del 22 de enero del 22, pues se les restará. Por lo tanto, el contador a cero en este decreto es bastante relativo, ¿de acuerdo? Hay una prestación, como siempre, de los contratos de fijos discontinuos, que evidentemente pues son aquellos contratos que, si han terminado esa prestación, pueden solicitarla, o han terminado ya la prestación que tenían, pueden solicitarla, y se ampliará hasta el 1 de enero de 2015, y bueno, que son compatibles las prestaciones de los fijos discontinuos con los trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Se les beneficia siempre en cualquier tipo de decreto que ha salido desde el 8/2020 en adelante. Todos los decretos que han salido con respecto al COVID y la protección de personas trabajadoras, pues siempre se han contado con los trabajadores fijos discontinuos por los periodos que tenían y que se gastaba la prestación, y pues se la amplía perfectamente. Y esto sería un poco lo que es relacionado a los ERTEs
porque como decimos, por hacer un resumen, aunque tampoco tenemos mucho más tiempo, pero por hacer un resumen, tenemos ERTEs de fuerza mayor, todos se prorrogan cualquier actividad. Dependiendo de los CENAES o de la actividad económica que tengan, y en el anexo 1 hay 42 actividades que sí que están dentro de esos que pueden ser exonerados en el 85% si tienen menos de 100 o 75, en más de 50, perdona, menos de 50 o más de 50, 85, 75, que las exoneraciones del 85% son para tanto la parte trabajada como la parte afectada en ERTE, no trabajada, que son los trabajadores que han sido afectados desde el 13 de mayo o a partir del 1 de octubre, que tenemos dos nuevos ERTEs que se tienen que hacer con memoria y todo el procedimiento con el artículo 47.3, nuevos ERTEs, que nada tiene que ver con los anteriores, sino que son que en impedimento de actividad, en función de impedimento y de limitación de actividad, y que los ETOP son todos aquellos que o bien sigan, se van a través del artículo 23, que no tiene por qué hacer un ETOP nuevo si ha llegado al vencimiento del día 30, sino que a través de un periodo de consulta se puede prorrogar, que hay que negociarlo, como siempre se ha dicho, con la representación sindical, tanto el convenio o los representantes de los trabajadores si existiera, y es un poco el resumen de lo que es el ERTE y las prestaciones de los trabajadores, bueno, pues que es novedoso que sí que resta el contador a cero, que tiene el 70%, pero que hay beneficios también para los fijos discontinuos, como se ha contado siempre, ¿no? Y pasaremos un poco a lo que es el artículo 13, 14, la disposición adicional cuarta, que es prestaciones que se le dan a los trabajadores autónomos, que la verdad que en función, tampoco me quiero yo detener aquí, porque en función de la categoría del autónomo se puede pedir una prestación o otra prestación, ¿vale? Hay prestación o hay prórrogas de lo que era la POECATA, es decir, la prestación ordinaria del trabajador autónomo, en el cual, bueno, ahí existe lo mismo, ¿no? Que tiene que haber una reducción en la facturación en el cuarto trimestre del 75% en relación con el mismo periodo del año 2019, ¿vale? Que para ello no tiene que haber tenido unos ingresos superiores a 5.000 euros, y bueno, que la cuantía son el 70% de la base reguladora de lo que está pagando el autónomo, que la solicitud terminó o termina hoy, que es el 15 de octubre, y que realmente, bueno, terminó ayer, y que realmente los que no se pidan a la fecha del 15 no es que no vayan a tener, sino que la prestación suya contará desde la fecha al día siguiente al día siguiente de su presentación, ¿vale? Y la duración, pues hasta el 31 de enero de 2021. Eso con lo que se refiere a la que es la prórroga del CATA, ¿no? Que se llama. Autónomos que han percibido, que no han percibido en el tercer trimestre esa actividad. Estos son para aquellos trabajadores que no tenían derecho a coger la anterior por una serie de características, y entonces pues lo mismo, ¿no? Es el 70% de la cuantía con una serie de requisitos. Yo, sobre todo, esto de los autónomos, sí que es verdad que cada autónomo hay que analizar y en qué situación está para pedirle, como digo, una u otra, ¿eh? Después tenemos autónomos obligados a suspender toda su actividad, que esto es como es parecido correlacionado con el tema de los ERTEs impedimentos. Autónomos que se vean obligados a suspender su actividad, pues tienen que, como mínimo, estar afiliados con alta al menos 30 días naturales antes de la fecha, hallarse corriente de pagos, tienen cobrarían un 50% de la cuantía, si son familia numerosa, un 20%, y si hay más de un beneficiario dentro de la unidad familiar que viva del negocio, se limitaría el 40% a cada uno de los beneficiarios, ¿no? Y la duración, evidente, es mientras que dure, como pasaba anteriormente, el cese temporal, pero completado por meses completos, ¿vale? El impedimento, evidentemente, la duración es hasta que se impide la actividad, y en limitación, pues igual, ¿no? Y aquí, pues en los autónomos, el legislador, el ejecutivo dice lo mismo, ¿no? Los que no tienen derecho al cese de actividad, bueno, pues tendrán otra serie de beneficios, 50%, ¿vale? Y los autónomos de temporada, que también ya se venían recogidos en el Real Decreto 24/2020, que aquí vienen siendo ampliados
y tienen que tener una serie de características, como que han tenido que trabajar 4 meses en los años anteriores, no haber tenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.200 alza corriente, y tienen un 70% de la base rural, una duración de 4 meses, que es desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero de 2021, y es esto, ¿no? Es decir, el tema de los autónomos, dependiendo del autónomo, las características del autónomo, hay que pedir una u otra prestación, ¿vale? La más adecuada y sobre todo que la cumplan, ¿no? Porque lo que sí nos dicen las mutuas o AMAP es que en este sentido sí que va a haber menos, bastante menos que la otra vez, con la prestación extraordinaria del cese de actividad, que evidentemente fueron todos los autónomos, que sobre todo el Real Decreto 463-2020 les afectó, el estado de alarma, se pidieron todos los ceses y en principio pues entraron una avalancha de autónomos o todos los autónomos que se pidieron, ¿no? Ahora va a ser bastante menos porque las cuantías del 75% en estos tiempos, a pesar de que la actividad está muy mal y todo está con la pandemia, el COVID, afectando a cualquier tipo de autónomo, actividad, pero sí que es verdad que las cuantías que piden de la reducción del 75%, etcétera, son muchas, ¿no? Y entonces sí que va a haber bastante menos, y lo que dice más, como digo, es que sí que va a partir de marzo a revisar todas las prestaciones que se pidan, y sí que es verdad también que no se tienen que devolver con recargo si en el requerimiento de la mutua no ha cumplido lo que se le pedía o se comprueba que no ha cumplido lo que se pedía, y tendrá que devolverlo, eso sí, sin recargo y sin intereses, y si no lo devolviera en ese requerimiento, sí que sería la Seguridad Social, ya con recargo de intereses, quien lo tuviera que reclamar, y ya con el recargo de intereses y el empresario o el autónomo pagarlo, ¿no? Esto ya te digo, los requisitos del 75% de cualquier o del 50% de cualquiera, las mutuas sí establecerán, y ya lo establecen, qué medios o qué documentación fiscal necesitan, ¿no? Bien el modelo IVA, y si es necesario incluso pedirán a Hacienda la documentación que acredite si es realmente es verdad lo que ha declarado el autónomo, o si se comprueba y se justifica bien que el autónomo sí que se le correspondía o no, y si no, pues lo que digo, ¿vale? Bueno, esto yo creo que ha sido todo, ha sido rápido, pero yo creo que hemos hecho sí que un repaso de las novedades más, o la importancia en este decreto y lo más novedoso, ¿no? Guadalupe. Muy bien, Raúl. Sabemos que este tema te apasiona, que te vienes de arriba con él y Bueno, estamos que todos los vemos un días, ¿no? poco de carrete. Bueno, pues es verdad que ha sido un poco más tiempo de lo previsto, pero bueno, vamos a lanzar algunas preguntas que los asistentes nos han ido planteando, Muy ¿vale? bien. Nos preguntan, si solicito un ERTE de limitación y por circunstancias la autoridad laboral no lo admite o lo aprueba, ¿arriesgo el ERTE por fuerza mayor que tenía automáticamente prorrogado? Bueno, a ver, yo entiendo y entienden que no. Es decir, lo que está muy claro es que nunca hay que renunciar a los ERTES. Nunca. Nunca se debe renunciar al ERTE. Ni al de fuerza mayor, que hay que prorrogarlo antes, y ni al de impedimento, ni a la limitación. Yo, de luego, no deberíamos de renunciar, o lo que, digamos, el colectivo estamos, y por las consultas las consultas hechas y realizadas a la autoridad laboral, no a la inspección de trabajo, es que nunca se debe de renunciar al expediente. Entonces, no, yo entiendo que no. Es decir, no te lo acepta. Tendrías el ERTE de fuerza mayor sin exoneraciones, pero el ERTE de fuerza mayor, al no haber renunciado, pues podrías perfectamente entrar y sacar a los trabajadores. A no ser, ¿vale? A no ser que la autoridad laboral diga lo distinto o lo contrario, ¿de acuerdo? Pero de momento no lo ha dicho que yo conozca. Por lo tanto, no te obliga a renunciar, ni te obliga a que, si no te aceptan uno, tengas directamente que el otro no poder acogerte. Tú lo has prorrogado, no te aceptan, sigues con el ERTE sin exoneraciones, pero con la ventaja de entrar y sacar a los trabajadores en función de tus necesidades, sin, evidentemente, exonerarte. Nos dan las gracias, Raúl, por la respuesta. Nada. Buenas tardes. ¿Cómo sé si debo o tengo que pedir la ayuda por cese de actividad si me fue concedida hasta el segundo trimestre, pero mi facturación no se ha visto alterada? ¿No se ha visto alterada en qué? ¿En que no coge que no cumple esa reducción que piden?
o que sí cumple. La pregunta nos la plantean así. ¿Cómo sé si debo o tengo que pedir la ayuda por cese de actividad si me fue concedida hasta el segundo trimestre, pero mi facturación no se ha visto alterada? A ver, eso lo que se debe de solicitar, porque el 75% del cuarto trimestre, digamos que es un tema que tienes que prever, porque te dicen la facturación del cuarto trimestre y se puede pedir. La facturación del cuarto trimestre empieza en octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, tienes que prever qué ingreso vas a tener. El caso más concreto, si quieres, lo vemos y lo vemos más concretamente con una pregunta que haga o vemos su situación. Pero lo que sí está claro es que si yo veo que mi facturación no va a cumplir o va a bajar por debajo del 75%, que es a mí lo que me piden, con respecto al año pasado, yo la pido, la solicito. La solicito. Y después, si no lo cumplo, pues lo tendré que devolver, pero yo la solicito. Y me van 4 meses Vale. de prestación y no pago el autónomo. Él dice que no cumple porque, puesto que ha sido superior o igual al 75% del Pues, cuarto pues trimestre. si no cumple, no debe pedirla. Si no cumple, no debe pedirla. Si no cumple los requisitos que dicen, no hay que pedirla. Pues eso. No sé si está contestada así o no. Bueno, si no, ahora ya nos irá contestando. Te paso otra Vale. pregunta mientras... Correcto, correcto, me dice correcto Raúl, gracias. Tengo el caso de un ERTE por fuerza mayor desde marzo, Sí, en el que recuperamos trabajadores en mayo. sí, Ahora ha bajado la actividad y se van a afectar nuevamente trabajadores. sí. ¿Se podría despedir a estos trabajadores que estarían cobrando el desempleo en noviembre, ya cumplida la salvaguarda de empleo de 6 meses, como despidos improcedentes? Sí, a ver, la clave está en cuando se recuperó el primer trabajador, se recuperó, lo que dice la disposición es cuando se recuperó la actividad, bien el primer trabajador a jornada completa o en reducción, o en la reducción o por reducción. Si lo sacaste en mayo, el cumplimiento de los 6 meses terminaría en noviembre. A partir de ahí se puede despedir, siempre y cuando no hagas un ERTE con nuevas exoneraciones, sino si te prorrogas directamente el ERTE por fuerza mayor, esa salvaguarda de empleo, que es el que te exoneras después, no estaría. Es decir, sí, la respuesta es sí, se puede despedir en el momento que cumplas esa salvaguarda de empleo improcedentemente, sí. Porque no te van a hacer devolver las exoneraciones, puesto que el cumplimiento primero de 6 meses por ERTE fuerza mayor ya lo has pasado. ¿Queda claro? Pregúntale al señor si queda claro. Me dice, eso es, sin tramitar nuevo ERTE con exoneración. La duda es porque estarían cobrando el desempleo. No, da igual, a ver, el tema del desempleo lo tienes, para despedirlo tienes que recuperarlo. Para despedirlo hay que recuperarlo. No se Bien. puede despedir a un trabajador que esté cobrando el desempleo. Es decir, lo recuperas entero y lo despides. Raúl, y a este respecto, que yo creo que podemos asociarlo con esta pregunta, ¿nos puedes explicar o crees que nos puedes dar a conocer algún detalle más sobre sobre la prohibición de despidos? Que yo creo que es uno de los temas que más les Bueno, puede interesar. la prohibición de despido yo te digo que siempre lo hago entre comillas porque digamos, que la justificación por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción no es justificación alguna, valga la redundancia, para despedir por esos motivos. Es decir, el despido se declara improcedente. Tú puedes despedir siempre a un trabajador disciplinariamente que sea procedente, pero causas que te hayan hecho o que te hayan llevado o causas del COVID-19, el COVID-19, no puedes despedirles por esas causas. ¿De acuerdo? Esa es la prohibición. Sí que es verdad que esa prohibición o esa, entrecomillado, sí que afecta a todas las empresas, sean o no sean afectadas por ERTES o hayan sido afectadas por ERTES, puesto que el legislador y los tribunales están diciendo que tienes causas, o tienes, digamos, medidas flexibles para no despedir, ¿vale? Eso es lo que están diciendo por ahora los tribunales, ¿de acuerdo? Vale, Miguel Ángel nos dice que sí que ha sido aclarada su duda, que entiende que hay que recuperar al trabajador para poder después. Correcto. El mantenimiento del empleo, Raúl, ¿qué plazo dura? El mantenimiento de empleo tiene 6 meses
y posteriormente al primer compromiso del mantenimiento de empleo son otros 6 meses. Hay que distinguir dos cosas, Guadalupe, y que siempre lo decimos, y aquí en G-Fiscal a las empresas siempre intentamos decírselo, ¿no? Se lo decimos. Por un lado está el mantenimiento de empleo, que son 6 meses por las exoneraciones, y por otro lado está la prohibición del despido. O sea, va a llegar un momento en que la prohibición del despido, si esto, que no lo creo, no se prorroga más, y si no se sientan los agentes sociales a hacer eh, el cuarto decreto y demás, más allá del 31, va a haber un momento en que el 31 de enero esa prohibición se acaba, pero el mantenimiento de empleo de los 6 meses, el que lo haya cogido en octubre, no acaba el 31 de enero, sino acabaría en la primavera, si ha cogido exoneraciones. Que de hecho, lo que hablan siempre es que en la primavera se recuperará, y lo que quieren salvaguardar, de hecho, es hasta el verano o la primavera del año que viene, ¿no? Ahí, entonces habrá un momento en que el mantenimiento de empleo, por un lado, es una cosa y la prohibición del despido es otra. Pero el mantenimiento de empleo en este decreto se suma, empieza a sumarse cuando termina el anterior mantenimiento de empleo. 6 meses más 6. Se puede dar una cuestión importante, y es, no hemos cogido a ningún trabajador desde marzo. Tenemos a un trabajador suspendido desde marzo, ¿vale? Y ahora sigue estando suspendido. Cuando recuperemos a ese trabajador, eh, el mantenimiento de empleo serán 6 meses más 6 meses. Si tenemos un solo trabajador que ha sido suspendido y solamente hay un trabajador en una empresa y que no lo hemos todavía recogido, serán 6 meses más 6 meses. No se va a sopalar uno con otro, sino que serán 12 meses. A ver, Fabrice nos dice, llevo un restaurante que trabaja exclusivamente con turismo. Si debido a la crisis he de cerrar el negocio y no he podido volver a incorporar al empleado estando en ERTE, ¿qué consecuencias habría? Eso es lo que le he dicho. Es decir, si él a ver, el ERTE, si no va a coger exoneraciones, podrá sacar al empleado, y una vez que cumpla, y a partir de ahí, contar 6 meses. Una vez que termine esos 6 meses, podrá despedirlo. Hay que echar la cuenta, claramente. ¿Qué me cuesta más? ¿El devolver las exoneraciones o el mantener al trabajador 6 meses más? María nos dice, si pido un ERTE por limitación, ¿tengo que pagar seguridad social de mis trabajadores? La parte que no esté afectada al ERTE. Es decir, si tienes un trabajador que lo reduces al 50%, pagarás el 50% de su nómina y el 50% de la seguridad social. El otro 50% en el que esté afectado y cobrando el desempleo, en el mes de octubre tendrá la exoneración del 100%, en noviembre el 90%, en diciembre el 85% y en enero el 80%. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? Ahora nos contestará María si le ha quedado claro. Eva, en los casos de los despidos disciplinarios, ¿no es necesario que pasen por conciliación? Bueno, si es disciplinario y el trabajador no reclama, pues no deberá pasar por conciliación. Si el trabajador reclama, es obligación el tener que pasar por conciliación. El disciplinario tienes los problemas cuando el juez determina la improcedencia del despido, que en ese caso no te quitará el mantenimiento de empleo. Pero si es disciplinario procedente, está claro que eso te libra de lo que es digamos, el no haber cumplido el mantenimiento, como si es baja voluntaria. Pero la conciliación, si el trabajador reclama, hay que pasar obligatoriamente. María nos dice que sí, que le ha respondido a su pregunta. Vale. ¿Qué exoneración tienen los expedientes de cadena de valor, Raúl? El 85%. Igual que los del CNAE. Pero no he dicho anteriormente, que he pasado rápido, del tema de cadena de valor, hay que hacer una mini memoria. Bueno, había dicho que había que justificar si era un souvenir que estaba dentro de un hotel, que habrá que justificar y tal, que evidentemente le afecta que su tienda de souvenir, porque el 50% eran de clientes de hotel, ¿vale? Y hay que hacer una solicitud que dice la autoridad laboral y una mini memoria o una memoria explicativa, ¿no? Aportando pues el libro de factura, el 347, los clientes, etcétera. Pero bueno, es
pero tienen la misma exoneración que las actividades económicas que están en el anexo 1. El 85% si es menos de 50, el 75% si es más de 50 trabajadores. Y lo importante de todo esto es que es en la parte tanto trabajada como no trabajada. En los otros expedientes solamente es la parte no trabajada, pero en estos expedientes es el gordo. Es el gordo de la lotería. Vamos a ir casi que terminando porque ya llevamos Yo no, 55 minutos. como tú quieras, Pero voy a lanzarte una última pregunta, o un par de ellas, si nos puede responder, Raúl. ¿Cuándo tiene la autoridad sanitaria que establecer la limitación? ¿En qué plazo? A ver, la limitación no tiene plazo. El impedimento, la autorización debe ser en impedimento a partir del 1 de octubre. El impedimento, es decir, la orden de la Autoridad Sanitaria Nacional o extranjera debe ser a partir del 1 de octubre, pero en la limitación no existe plazo. Puede ser que la limitación haya sido de agosto o de septiembre, que siga en vigor, por lo tanto yo me tengo que acoger a la orden de la autoridad española, y no extranjera, sino española en la limitación que haya salido y que esté en vigor. Insisto que en Extremadura, por ejemplo, ahora estamos con una orden del 7 de septiembre, publicada el 7 de septiembre, en el cual los restaurantes tienen 80 al 90 de aforo dentro o fuera y de la limitación de la hora, ¿no? Por lo tanto, existe una limitación clara y es de septiembre, no tiene por qué ser a partir del 1 de octubre. Sin embargo, en impedimento sí. Impedimento es impedida a partir del 1 de octubre. Por eso decía lo de los bares de Cataluña, ¿no? Que han cerrado esos impedimentos a partir del 1 de octubre, pueden hacer este tipo de arte, ¿no? Bueno, vamos a terminar con una multipregunta, ¿vale? Yo te la voy a lanzar y si quieres luego te la voy desglosando si necesitas, ¿vale? Bien. Raquel nos pregunta, ¿el ERTE de limitación se aprobaría hasta el 31 de enero de 2021 directamente? Te hago primero la pregunta completa y luego ya me vas respondiendo. Vale. Depende de las limitaciones que se indiquen en la memoria. ¿Tendríamos que poner todas las publicadas para cubrir la máxima vigencia? Y si existen posteriores, ¿hay que complementar esta memoria con novedades? Ahora, si quieres, te voy desglosando, Raúl. No. Bueno, creo que entiendo a Raquel. La limitación es y dura hasta que dura la limitación. ¿Vale? Por lo tanto, el ERTE y lo que dice la norma es eso. El ERTE dura hasta que dura la limitación. No tiene por qué llegar hasta el 31 de enero. Yo, sinceramente, y conozco a Raquel, creo que la limitación que va a tener ella va a durar hasta el 31 de enero del 2021. Pero igual que los negocios suyos. Es decir, no creo que levanten la limitación de aforos de hostelería y de otro tipo de actividades antes del 31 de enero. Pero dura hasta que dure la limitación. No por muchos que pongas, porque hay futuribles que no lo sabes. Lo mismo en vez de limitación, resulta que tienes que, Dios quiera que no, que teníamos que hacer impedimentos, ¿no? Y no tienes por qué hacer, no tienes, es decir, esperemos que no, ¿no? Pero la limitación, sí que es verdad, la alerta de limitación, como bien lo dice, dura hasta que sea la autoridad española, ya sea comunitaria o nacional, la que nos limiten y el tiempo que nos limite. No sé si he contestado a todas, ¿eh? Bueno, Raquel, si acaso ha dejado algo sin contestar, nos lo dices, pero mientras voy a aprovechar para irnos despidiendo. Hay alguna pregunta más por aquí, pero no os preocupéis porque no os queremos robar más tiempo, ¿eh? Eva, te contestaremos directamente. Cualquier persona que no haya querido hacer pregunta por este canal, nos las pueden mandar directamente a comunicación@gfiscal.es, que yo se las haré llegar al Departamento de Laboral y tanto Raúl como su equipo de asesores estarán encantados de responder. Nos pueden llamar igualmente al teléfono nuestro de si estáis en Cáceres, al central 927 24 84 00, y en el Departamento Laboral lo responderán. Pero ya os digo, en comunicación@gfiscal.es os vamos a responder a todas las preguntas. Quiero dar las gracias a todas las personas que han asistido porque no se han movido de aquí, que han estado escuchando todo, Raúl. Sabemos que esto genera muchísimas dudas y probablemente se hayan quedado, de hecho se han quedado algunas preguntas en el tintero, Vale. pero responderemos a Eva, a Fabrice, que hay alguna pregunta más.
Y bueno, pues sin más, a ti, por supuesto, darte las gracias porque Eh, en todo este mare magnum, Solamente una cosa, Guadalupe. ¿Se ha quedado contestada la delimitación total? Que tengo esa, creo que sí, pero no sé si te han podido contestar. sí, Sí, Raquel no, Raquel sí me ha dicho que perfecto, gracias. Ha contestado, perfecto, gracias. vale, vale, vale. Sí, Pues sí. perfecto. Raquel, de todas maneras, cualquier duda nos Sí, podéis sí, llamar. estamos a disposición. Os mandaremos la presentación que ha tenido Raúl aquí a cada una de las personas que habéis asistido a vuestros correos electrónicos y os invitamos a que, bueno, que cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, cualquier necesidad, estamos a vuestra entera disposición en cualquiera de las oficinas de Fiscal. Sin más, muchísimas gracias por acompañarnos. Raúl, muchísimas gracias por tu Gracias, tiempo, que gracias está a en ti, un Guadalupe. tesoro, pero era Sí, necesario. sí, sí, muchísimas gracias y gracias a todos. Muchísimas gracias.